estudiante estudió música en la Universidad Javeriana, graduándose con honores y recibiendo el orden al Mérito Académico Javeriano en 2015. Dirige el grupo de promoción y distribución de la serie Cuentos de un viaje musical de la pedagoga Irina Gorina en Hispanoamérica y es la orquestadora principal del compositor y pianista ucraniano Alexander Peskanov. Sus orquestaciones se han presentado en escenarios como el Auditorio Fabio Lozano de Bogotá y el Carnegie Hall de Nueva York. Es la fundadora y directora de Juliana Reynat Piano Studio. Más de 250 niños han iniciado su formación musical allí y actualmente 123 hacen parte de este. Este es el único estudio en Colombia que asiste activamente a competencias internacionales para niños, ganando distintos premios en Estados Unidos, México, Inglaterra, Ucrania, Alemania, entre otros. Sus estudiantes se han presentado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Leys Hall de Hamburgo y el Royal Albert Hall de Londres, entre otros. Bienvenida, Juliana Reina, a Iniciativa Creativa. Pau, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy súper feliz de estar acá contigo. Bueno, entonces, ¿de dónde nació tu interés por la música? Bueno, yo desde que tengo memoria siempre quise estudiar música, siempre estaba como alrededor del tema de profesión musical. Mi mamá me metió a clases de violín cuando tenía 3 años o 4 y después como de no avanzar mucho en violín me metió a clases de piano, más o menos como a los 10 años. Pero yo siempre desde chiquita, desde que recuerdo, dije que quería estudiar música. A veces decía que ingeniería de sonido, a veces decía que composición o que producción, pero siempre era todo en torno a estudiar música profesionalmente. ¿Y por qué tomaste más adelante la decisión de estudiar música? ¿Siempre lo tuviste claro que ibas a estudiar o en algún momento dijiste, no, prefiero hacer otra carrera? No, siempre lo dije. En algún punto me interesó como la psicología, pero era más como mi amor por la música y mi pasión que lo otro. Sin embargo, sí fue como el tema de descubrir qué quería estudiar particularmente, pues porque tú sabes que la música es súper amplia, ¿no? O sea, la gente cree que uno va a la universidad a tocar en fogatas y a estar todos juntos cantando y pues es otro universo. Entonces para mí sí fue como descubrir realmente qué quería estudiar específicamente. Y estudiaste composición comercial. ¿Eso de dónde vino el interés por hacer ese tipo de énfasis? Yo quería estudiar, pues siempre había estudiado piano, entonces tenía la idea de estudiar piano, pero quería siempre juntarlo con algo más. Entonces empecé a componer, yo creo como la típica adolescente, entonces le empecé a componer canciones a mi novio del momento y cosas así, y dije, wow, esto me gusta un montón. Recuerdo que en el colegio me pusieron como una tarea y yo lo hice a partir de una composición de una canción, de un libro que se llama Animal Farm. Entonces desde ahí dije, bueno, me gusta un montón esto. Nunca había tenido clases de composición ni nada, entonces recuerdo que para la audición de la Javeriana me pedían haber compuesto 2 obras y eso. Yo entregué literal las que le había compuesto a mi novio en ese momento y la tarea del colegio, y ahí me aceptaron y pues desde ahí empecé y me encantaba. Todas las clases de composición las amaba. Y hasta, fui súper feliz en el momento de la universidad por todas las clases. Bueno, volvamos a la actualidad. Tienes ahora un estudio ya hace 10 años que se llama el Estudio Juliana Reynat Piano Studio, donde participan más de 125 niños, han pasado 200 niños por el estudio. Me refiero a las edades entre los 3 y los 17 años. ¿Cómo comenzó este proyecto? Pues fue muy inesperado, la verdad. Yo en primer semestre de universidad, uno de mis amigos de la carrera, que era Miguel Benavides, me dijo, tengo una primita que quiere aprender piano, ¿por qué no le enseñas? Yo dije, mira amiga, yo no tengo ni idea de nada, o sea, de verdad yo no sé enseñar. Una cosa es tocar y otra cosa es enseñar. Y yo pues me recuerdo que él le pasó mi teléfono y yo hablé con el papá y yo le dije, mira, yo nunca he enseñado en mi vida, si tú quieres pues intentamos. Me acuerdo que yo pues fui a domicilio a su casa y yo tenía todo anotado en una libreta, minuto a minuto, qué iba a hacer con la niña para que me durara la hora. Y me acuerdo que a los 18 minutos ya había acabado toda mi lista de cosas. Yo dije, ¿yo qué hago? Le dije, mira, qué pena, pero no
no tengo nada más por hacer, ya hicimos todo y ya no sé qué más hacer. Entonces desde ahí dije, no, pues voy a al menos ser mejor para estar más preparada. Entonces empecé a leer, empecé a investigar métodos y todo. Y fue una pasión, o sea, fue amor a primera vista, de verdad me encantó. Ya después de ella llegó la hermanita menor, después llegó la amiga y eso fue como poco a poco un voz a voz. Y ya 10 años después, pues se convirtió en lo que es hoy. Pero es una locura porque nunca me lo imaginé como lo que iba a ser mi vida y ahora esto se convirtió en mi vida completa, o sea, y lo amo y soy súper feliz, pero digamos que nunca fue como mi meta en la universidad. Entonces, pues siento que la vida a uno le da los caminos que tiene que tomar y al día de hoy pues no me arrepiento de nada de todo lo que ha pasado. Sí, es muy interesante la idea inicial con la que uno llega a estudiar música y después más adelante en el camino cómo se da cuenta que quizás ese nicho del que uno estaba tan enamorado y quería ser profesionalmente no es y que de pronto uno es bueno en otras cosas. ¿Cómo conciliaste la idea de ser músico apenas entraste a la carrera y la que tienes ahora en este momento, mirando hacia atrás? ¿Qué ves de eso? De la Juliana Reina soñadora en primer semestre y la que 10 años después tiene una carrera en otro camino muy diferente. Bueno, son 100% distintas. Yo igual algo que sí no ha cambiado es que soy súper soñadora, o sea, yo intento hacer proyectos súper grandes y todo y siempre es como súper ambiciosa en ese sentido, pero cuando yo entré a la carrera a estudiar composición, yo empecé composición y piano. Y mi sueño era ser compositora de teatro musical. Yo siempre he amado teatro musical, estuve en MISI cuando chiquita, amo los musicales, al día de hoy los amo. Y mi sueño de hecho era aplicar, o sea, pues empecé composición, terminé y quería estudiar una maestría en composición de teatro musical en NYU, en Nueva York. De hecho yo apliqué y había pasado y todo, estaba buscando como becas, pues porque estudiar en Nueva York no es barato. Sin embargo, en ese momento tuve una conversación con alguien súper importante que me dijo, ¿qué quieres? O sea, tienes tu estudio aquí, ya está creciendo, ¿de verdad te vas a ir a ver qué? Yo en ese momento tenía tal vez unos 40 niños o algo así y decidí quedarme y cambió pues toda mi idea porque yo hasta el último semestre siempre pensé irme a estudiar la maestría en composición de teatro musical. Pero pues han sido caminos súper distintos, pero como te digo, no me arrepiento de nada, soy súper feliz con mi estudio y con todo lo que hemos logrado. ¿Y de dónde viene la idea de crear un proyecto a grande escala? Porque entiendo que hay muchos músicos que tienen sus clases particulares, incluso hasta lo que les da su horario, ¿no? Si uno tiene unas 8 horas, 6 horas disponibles al día, pues uno solamente alcanza a hacer esos 6 estudiantes y pues hasta ahí va. Pero cuando uno ve este proyecto, no solamente eres tú, son muchos más profesores de música, 125 niños, o sea, ¿de dónde viene esa idea de crear el proyecto a gran escala? Yo siento que al principio me lo imaginaba como todos los músicos en su carrera, que tienen a veces un estudiante, uno por aquí, otro por allá. Sin embargo, creo que todo cambió cuando conocí a una pedagoga rusa que se llama Irina Gorin. Ella, pues la conocí casualmente por YouTube, vi su método y yo veía unos niños de ella que tocaban como profesionales y tenían 7 años, 8 años. Yo decía, ¿qué es esta señora? Compré el método. Además pues llegó en inglés, pues porque obviamente en español hay muy pocos métodos realmente traducidos y esto, y más de los métodos nuevos. Y me encantó el método, lo empecé a intentar, yo lo traduje a español y como que me abrió las puertas a una educación mucho más profesional, porque yo siento que aquí, especialmente en Latinoamérica y en Colombia, muchos ven la música como un hobby y está bien que el niño a veces toque y va a la clase y pues si no estudia en la casa no importa, porque eso es lo que estamos acostumbrados, no está mal, sino que esa es nuestra cultura. Entonces, cuando yo veo a esta señora que tiene unos niños que tienen una competencia en Indianápolis súper importante, que se la pasan viajando, yo digo, ¿qué es esta locura? Pues porque yo, por ejemplo,
cuando pues empecé las clases de piano, yo teniendo clase cuando chiquita, jamás me imaginé pues viajar con el piano, nada que ver, menos ir a una competencia, porque aquí no existe eso. O sea, acá es otra historia. Entonces creo que eso fue como lo que me abrió los ojos a decir, no, o sea, si voy a hacer esto, voy a hacer bien. Yo soñaba con viajar algún día a alguna competencia, soñaba con que mis estudiantes se presentaran en cosas, que tuvieran conciertos como a nivel profesional, y al principio era un sueño, pero pues con trabajo muy, muy duro se ha ido logrando, y eso pues fue lo que cambió como toda la perspectiva de lograr algo de verdad profesional para niños. Tú mencionas el tema de la metodología del piano como diferencia de los métodos viejos y los métodos nuevos. ¿Cuál es el método que has creado tú o has sido como un híbrido entre varios métodos? ¿Cómo has desarrollado esa metodología pedagógica? Bueno, sí, yo empecé con lo que normalmente uno empieza con lo que a uno le enseñan. A mí me enseñaron, por ejemplo, con Bastien, y esto fue con lo que yo aprendí, y después me di cuenta ya conociendo a Irina Gorin que estaba haciendo todo mal al principio. Entonces, con ella, realmente ella fue mi mentora en ese sentido, o sea, sin ser de universidad ni nada, yo le escribí, le conté que había traducido el método, nos volvimos súper amigas, y yo le mandaba como comentarios, preguntas, y ella me decía, no, hazlo de esta manera. O sea, como que súper abierta también a ayudar y a ayudarte a mejorar tu metodología. Entonces cambió mucho porque es más como un método ruso, por decirlo así, sin yo ser rusa, ni mucho menos sin intentar como copiar nada, pero sí como trabajar a partir del cuerpo, a partir de la relajación, hacer que los niños escuchen música, porque pues ya ahorita los niños no escuchan música clásica, entonces mostrarles distintas obras, que se muevan con la música, como es un método en donde se aborda la música de una forma más integral, no solamente decir esto es un do y esto lo tienes que tocar así y ya, sino se hacen ejercicios de composición también pequeños, se hacen ejercicios de improvisación, se trabaja la técnica de una forma como más con el corporal. Entonces ha sido bien distinto, y eso es lo que les llama la atención como las personas cuando me dicen, no, es que yo veo tus estudiantes como que se mueven un montón con los brazos, pero no es porque uno les diga, muévete así, sino es como toda una técnica detrás. Sí, además de esa metodología que ha sido claramente muy exitosa, eh, eres reconocida en el medio en este momento por tu capacidad de gestión, porque pues realmente lograr llevar a estos niños a los concursos nacionales, internacionales que se presenten en el Carnegie Hall, en el Royal Albert Hall, además de que tengan un concierto anual con una orquesta y con coro casi profesional, digamos, que este tipo de evento. ¿Cómo funciona ese tema de gestión? ¿Cómo ha sido, qué retos has tenido o qué dificultades has encontrado en ese proceso para salir del simple salón de clases y llevar eso a otros niveles? Bueno, eso creo que es lo más difícil, porque acá, bueno, yo creo que en todas partes del mundo el tema como de patrocinios y eso es muy difícil en estos temas, porque además siento que cuando yo cuento, mira, es un estudio de piano, de niños, es un concierto de niños, la gente se sigue imaginando ese concierto al final que tocan estrellita con los dos dedos y es cualquier cosa. Entonces, sí, como romper esa barrera de decir, esto no tiene nada que ver con eso, es lo más difícil. O sea, para mí eso ha sido como lo más complicado. Entonces, por ejemplo, en Teclas Sinfónicas, que es el concierto que mencionas, al principio pues empecé a hacerlo yo y los papás pagaban todo conmigo, o sea, como que nos juntábamos y bueno, lo que cada uno pueda poner. Lo que pasa es que, claro, cada año que los papás den lo que puedan, pues se convierte ya en una renta un poquito complicada. Entonces era el tema de salir a buscar patrocinios, que no es nada fácil. O sea, wow, o sea, es una búsqueda súper complicada, y yo admiro estos proyectos que uno ve culturales con un montón de patrocinios. Digo, wow, algún día llegaremos a eso. Se han juntado ya cada vez como empresas más grandes. El antepasado tuvimos el Banco Caja Social, que fue como ya, wow, Telcos, que es una empresa de telecomunicaciones, ha estado
arroz roa, entonces como que se han ido como juntando poco a poco, pero no es fácil. Esto es como el tema que a mí más como que miedo me da, porque también es, a partir de eso depende, Claro. pues que el proyecto funcione, porque es un proyecto costoso. Para las competencias ya, pues nosotros la primera vez fuimos literal con lo que cada uno pagaba y demás. Poco a poco ya uno va como haciendo un fondo también, se van como viendo como a futuro planear las competencias. Sin embargo, la gente muchas veces piensa que las competencias pagan todo, y entonces que si tú estás invitado a participar te pagan, y no, o sea, es cada uno viaja con lo que puede. Entonces es un tema también costoso que obviamente pues a futuro la idea es tener como patrocinios también para poder que eso no sea como un tema, porque por ejemplo ahorita estuvimos nosotros con Teclas Sinfónicas hacemos unas becas para niños de escasos recursos, y era una niña de 5 años que queríamos viajar a Medellín con ella. Obviamente la primera vez que ella montaba en un avión, la primera vez que salía de Bogotá. Entonces fue un tema súper lindo porque así pequeñas empresas también ayudando, pero pues la idea es, claro, tener como ya un fondo mucho más grande para que más casos así sean posibles de llevar a cualquier parte del mundo. Sí, además, pues no solamente creo yo es el tema de contratar a los músicos que acompañan a estos solistas, pianistas, sino también tu sede física, ¿no? Tú también tienes una sede física con unos pianos, y los pianos son cero baratos, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo la has venido construyendo? Eso ha sido poco a poco, o sea, literal, yo empecé con el piano que mis papás me regalaron a los 15 años, y ese fue el primer piano del estudio. Después ahorré y compré el segundo, y así poco a poco, y ya son 5 pianos que están en el estudio. Entonces eso ha sido como cada año comprar uno y otro poquito otro, y así, poco a poco, pero bueno, ya son 5, o sea, ya es algo mucho más grande de lo que me imaginé alguna vez. Desde que empezó la pandemia, ¿comenzaste a hacer clases virtuales o cómo hiciste esa transición para no perder a todos estos niños que tenían ganas de estudiar piano? Pues yo creo que la pandemia fue una cosa muy loca para todos, porque además nadie se esperaba algo similar nunca en la vida. Y para piano, bueno, siento que no fue nada grave a lo que yo en algún punto me llegué a imaginar. Entonces intentamos las clases virtuales, obviamente no es lo mismo, o sea, uno no puede decir como, bueno, no, exactamente igual, no. O sea, eso sí, cambiaron muchas cosas, incluso siento que es aún más exigente para los profesores, porque antes tú tenías la opción de moldear la mano, de mira, siente esta tensión, siente este movimiento. Ahora todo es a partir de tu palabra, de lo que tú dices, y todo tienes que ser supremamente claro para que a través de una pantalla te entiendan. Entonces ha sido un reto súper grande, pero siento también que abrió las puertas a una nueva forma y una metodología distinta, en donde ya no tienes que estar en Bogotá para ser parte del estudio. Entonces empezaron a llegar niños de Santa Marta, empezaron a llegar niños de Cali, hay como 7 niños de Estados Unidos. Entonces también unas por otras. Claro. Y esto, o sea, se hace con todo el amor y con toda la dedicación para que funcione. Sin embargo, ya ahorita estamos abriendo como semipresencial, algunos niños van una vez por semana si tienen 2 clases, cosas así, como que vamos intercalando. Y uno, claro, cuando ya llegan otra vez presenciales, como, uy, sí que extrañaba tenerte en el salón. O sea, es un cambio bien fuerte, pero la verdad estoy súper agradecida porque fue un año muy bueno, a pesar de todos estos cambios que tuvimos. Yo sé que tú tienes un equipo de varios profesores que también dan clases, pero pues tú como pedagoga entenderás que también es difícil el tema de confiar absolutamente en el criterio de ese profesor para la toma de decisiones de la técnica, el nivel de empatía que tiene con el estudiante, un montón de cosas. ¿Cuál ha sido ese criterio de selección que has tenido tú y que todavía tienes? Porque me imagino que esta academia seguirá creciendo para escoger a ese talento humano que te acompaña. Bueno, eso es de las cosas más difíciles y de los retos más grandes, porque yo al principio, yo soy alguien que me encanta hacer todo. Entonces, si yo quiero hacer, yo monto esto, yo diseño esto, yo publico,
Y eso me ha costado mucho, pues porque si tú quieres ser emprendedor, tienes que aprender a soltar. O sea, tú no puedes hacer todo o te mueres, porque es que no se puede. Entonces ya cuando empecé a buscar profesores, siento que cada vez como que ya uno va buscando cosas mucho más en detalle para, primero me parece súper importante, pues como estamos buscando un proyecto, pues lograr un proyecto profesional, no puede ser cualquier persona, que siento que en muchos lugares no tienen como tan en cuenta, sino bueno, tú tocas piano, enseñas, listo, sigue. Sí. Y pues no, porque si la idea, o sea, yo lo primero hago entrevista y digo, mira, esto es un proyecto que no es igual a cualquier academia, sino acá los niños de verdad quieren llegar a tocar en Nueva York o quieren ir a Londres, entonces no es como que sea que tú le enseñas cualquier cosa, acá hay un método para seguir y muchos me dicen, no, mira, esto no es lo mío, yo quiero como enseñar a veces, no sé qué, porque acá es casi medio tiempo y más. Pues porque sí me gusta como que tengan una continuidad y no estar cambiando de profesor cada semestre, Claro. sino que sea tu profesor. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado tenía que cambiar de profesora porque se iba de viaje y que además llevaba 5 años conmigo, entonces ese cambio fue súper duro, hice 25 entrevistas, o sea, fue una cosa súper loca y ya por fin pues encontré una persona que de verdad me gustara, que sintiera que de verdad le gustara hacer esto por convicción y no porque sea por la plata, ¿sí? Que eso siento que también es algo súper distinto. Yo no pido como que ese sea su proyecto de vida, pero que sí lo hagan por algo como que los mueva por dentro y no más allá por algo económico. Entonces siento que eso ha sido un gran reto. Sí, yo creo que siempre hay una problemática con muchos músicos que, bueno, la primer fuente de ingreso que tienen después de que se gradúan de la universidad es la pedagogía, pero no se mide hasta qué punto esa pedagogía realmente funciona, realmente ellos tienen los conocimientos e incluso las aptitudes para poderlo hacer. Por ejemplo, ¿cómo tú, o sea, yo sé que recalcas muchísimo el tema de la pasión por el oficio pedagógico, pero además de eso, ¿qué habilidades puntuales ves tú en ellos me imagino para todos este público, que quizá hay muchos pianistas que están saliendo de la universidad y que están buscando trabajo o que están mirando qué van a hacer con su vida laboral? ¿Qué cosas puntuales requiere el Juliana Reynat Piano Studio para trabajar? Yo creo que más allá de una persona experimentada, o sea, como porque muchos llegan, claro, con la hoja de vida, he enseñado en tal parte, siento que es alguien dispuesto a aprender. O sea, alguien que esté abierto a decir, yo, la verdad, tengo este método, pero si tú tienes hagámosle, aprendámoslo, porque muchas personas, siento como que en nuestro medio hay personas muy como egocéntricas que dicen, yo enseño así, ¿te sirve? Sí. Bien, ¿no te sirve? Chao. Y pues siento que yo al día de hoy sigo aprendiendo un montón porque estoy con la mentalidad abierta a seguir aprendiendo y a seguir conociendo más opciones. Entonces, para mí eso es súper importante. También, pues, que sea como, obviamente, alguien responsable. Lo que pasa es que todo el mundo te dice, no, yo soy responsable, yo trabajo en equipo, yo soy... Pero uno lo ve, o sea, uno de verdad ve las personas como que tiene ganas de aprender y todo, porque, por ejemplo, en el estudio para entrar tienen que hacer como un pequeño entrenamiento conmigo de unos días para que vean clases, para que vean cómo se enseña en el estudio, para que se entiendan el método, para que conozcan todos los elementos que vienen con el método. Entonces, si es alguien que no está interesado en abrir su mente y conocer otro método, pues no tiene nada que hacer. Entonces, siento que eso sería como lo más importante para ver en alguien como esa idea de que sea un nuevo profesor del estudio. Sí, anteriormente mencionabas que una digamos que de los rubros importantes que se manejan en la academia es el componente de conocer sobre la música, escucharla. ¿Cómo manejas el tema de la motivación del estudiante por aprender? Yo sé que la música clásica es algo muy ajeno, sobre todo a este país no tenemos una tradición muy fuerte de música clásica, pero además de eso, ¿cómo haces para que un estudiante dure 1 año, 2 años, 3 años enganchado con el piano, que es uno de los afanes
más grandes que tienen los papás, de decir, pues yo compro un piano, pero pues a la hora de la verdad el niño va a estar en clases 2 meses y después se aburre. ¿Cómo logras mantener esa motivación? Bueno, yo creo que va siempre ligado desde la primera entrevista, porque pues nosotros hacemos una entrevista para entrar y siempre les pregunto a los niños primero, como, ¿por qué quieres aprender piano? Porque siento que muchas veces, por ejemplo, mi caso fue que mi mamá me metió a clases porque ella siempre quiso aprender, pero no aprendió, entonces pues que aprenda mi hija. Y así vienen muchos papás que le digo, mira, tú estás acá porque tú quieres aprender, no porque tu hijo quiere aprender. Entonces no aceptamos niños, por ejemplo, que no sean ellos quien quieren, sino que se ven que están obligados, porque pues no tiene sentido, tras una organeta, un piano no es algo económico, como para que al mes diga, no, es que ya no quiero. Entonces primero se tiene que ver como esa intención de querer aprender por parte del niño y no del papá. Y también contarles desde el principio la importancia de que ellos se involucren en el estudio de los hijos, porque muchas veces los papás dicen, no, es que mi hijo, yo le digo que estudie, pero nunca estudia. Yo, bueno, pero ¿te has sentado con él, lo has acompañado, lo has ayudado? No. Entonces también como que esperan que un niño de 6 años se siente media hora en el piano y pues no va a pasar. Entonces también como mostrar la importancia de los papás. Y por último, siento que también sirve mucho los conciertos y las competencias y los viajes, porque claro, ven, por ejemplo, en el concierto de final de semestre, pues ahorita no se puede por pandemia, pero en un tiempo normal, pues ven y esta niña, wow, toca increíble, yo también quiero tocar así. O bueno, estos niños se fueron a Nueva York, yo también quiero ir. O estos niños se están presentando con la orquesta y pues yo también me quiero presentar. Entonces es como buscar esas motivaciones que pueden ser muy pequeñas. Por ejemplo, nosotros tenemos un canal de YouTube en donde cada niño tiene su lista de reproducción y siento que ahorita en este tiempo de youtubers y todo esto, a muchos niños los motiva un montón saber que tienen una obra lista y van para YouTube. Entonces, ese tipo de cosas, pues, es como buscar cada niño por donde está inclinado para motivarlo también a alcanzar eso que quiere. Sí, en el caso de Teclas Sinfónicas, por ejemplo, en este proyecto donde los niños son solistas y hay una orquesta gigante, pues acompañándolos, ¿por qué nació ese proyecto y qué le aporta a los estudiantes tener esa experiencia? Nació alguna vez yo vi como un concierto que estaban dando de orquesta en YouTube, o sea, tal vez era como en China porque allá es súper común, como en algún lugar de Asia, y dije, uy, qué locura lograr algo así, acá, porque además acá pues sí que no se ve, no es nada común, y decidí crearlo. Eso fue la primera vez en el 2013, perdón, en el 2011, con una orquesta de cuerdas súper chiquita, eran como 8 músicos más o menos, y desde ahí poco a poco fue creciendo. Ya el siguiente año fueron 11, el siguiente así fue creciendo, hasta este momento que fueron 65 músicos. Entonces, pues, eso es una cosa muy, muy loca, porque para un niño, o sea, incluso para uno que es músico, ver que un niño toca con una orquesta tan grande es una locura. Muchas veces los niños ni siquiera lo entienden tanto, o sea, como que no ven esa diferencia que tienen, pero nosotros lo hablamos con los profesores del estudio, qué locura uno a los 7 años estar tocando con una orquesta de 65 músicos, o sea, eso no es posible en ningún mundo anterior, ¿sí? Entonces, sí, de hecho uno como profesional de la música, lograr llegar a poder cantar o tocar con una orquesta de ese tamaño es un logro gigantesco. De acuerdo, o sea, eso es una cosa como que uno dice, eso no pasa ni en un sueño más grande. Entonces, por ejemplo, ya más personas como han visto este tipo de cosas, y por ejemplo, los niños se presentaron ahorita con orquesta hace un año en el Carnegie Hall, que eso es más loco aún, o sea, que uno dice, Dios. Entonces siento que ya poco a poco la gente le está apostando a estos proyectos grandes que no son fáciles de lograr, pero pues sí es una diferenciación para los niños. Siento que mentalmente para ellos como que les abre todo tipo de fronteras que tienen. Dicen, bueno, si logro esto a los 7 años, ¿qué puedo estar logrando más adelante? ¿Sabes? O sea, más allá de que vayan a ser músicos o no, les trae una disciplina impresionante, pues porque tocar con orquesta no es cualquier cosa que tú te sientes 10 minutos a ensayar, sino es una constancia, un compromiso súper grande,
porque claro, entonces cuando llegan al primer ensayo con orquesta, un niño de así de este tamaño, con una orquesta de 65 músicos profesionales, pues es una cosa que para él es más grande de lo que puede imaginar, y claro, la motivación que les da es todo. Entonces siento que más allá de la música, como estos elementos como de compromiso, de disciplina, de soñar en grande, se les quedan para siempre. Entonces para mí sí es un proyecto que, aunque sea muy difícil de lograr, sigo intentando todo lo que pueda. Este año iba a ser un concierto con coro y orquesta, era un coro de 70 músicos que iba a ser increíble, iba a ser en mayo, pero pues bueno, por obvias razones tocó cancelarlo, pero esperamos ya el otro año pues volver a seguir con Teclas Sinfónicas. Tus estudiantes se han presentado en escenarios internacionales como el Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Albert Hall y muchos otros más, que son realmente unos escenarios que cualquier músico profesional colombiano quisiera, pues por lo menos pisar. ¿Cómo lograste llegar a hacer eso? ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo fue esa experiencia y qué significó para ti? Bueno, todos los escenarios que hemos ido locamente en estos años han sido a través de competencias. Entonces, son competencias que tú haces en donde el premio es tocar en tal lugar. Entonces, por ejemplo, hay una competencia en Alemania que si tú ganas, o sea, es un grupo de niños, creo que son como 20 que escogen, si tú ganas te presentas en el Leitshall de Hamburgo. Entonces, cosas así. Una de mis estudiantes ganó, entonces viajamos a que se presentara allá. Lo mismo en el Carnegie Hall, es una competencia virtual que se llama BMTG, y si tú ganas te presentas en el Carnegie Hall con orquesta. Royal Albert Hall es una competencia también que se llama Elena Kopp Star Prize, en donde ella selecciona por otras competencias los mejores intérpretes de sus obras, que ella es una compositora, y los invita a presentarse allá. Entonces han sido como oportunidades de conocer competencias y conocer músicos que ya poco a poco te van diciendo, bueno, mira, hay esta competencia, el premio es este, participa, y así como que uno se va empapando un poco, porque competencias hay miles, solo que uno acá en Colombia no las conoce. Entonces, pues chévere también ir como abriendo ese panorama también de competencias y quitar esa idea de que las competencias son malas para los niños o que los vuelven groseros o que es algo negativo, cuando para mí ha sido un abrir completo a otro mundo, y para los niños sé que también. ¿Cómo funciona el tema de las competencias en el sentido de están abiertas a cualquier persona en el mundo que quiera mandar un video de piano, ¿no? Sí, pues en este momento siento que se facilitó todo aún más porque todas las competencias son virtuales. Antes, pues tú tenías, por ejemplo, si tú quieres participar en Carmel Clavier en Estados Unidos, tú tienes que viajar allá y participar, ganes o no, igual te toca pagar el viaje. Entonces, esto es un cosa como un elemento económico bastante importante, pues porque no es como que sean aquí en Popayán, sino pues te toca viajar a distintos lugares. Pero ahorita, por ejemplo, el tema de la virtualidad ha facilitado que hemos participado en competencias en Hong Kong, en Nueva York, en Polonia, en Ucrania, y pues está al alcance del computador. Obviamente pues hay que pagar, algunas son más costosas que otras, pero pues en este momento es un momento muy, muy importante precisamente por el tema de la virtualidad. Pero normalmente sí te toca viajar a los distintos lugares para presentarte en las competencias. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el nivel internacional? Porque realmente pues uno ve japoneses de 2 años tocando la Patética de Beethoven, es una cosa loca. ¿Cómo haces para que los músicos colombianos, que generalmente somos músicos un poquito más tardíos en el sentido de que empezamos a aprender música más tarde o nos interesa justo al final cuando vamos ya a tomar una decisión de carrera, ¿cómo has hecho para realmente mantener un nivel internacional dentro de Colombia, que tiene una tradición de músicos más tardíos? Yo creo que eso ha sido como de las cosas que más me han hecho despertar en cambiar la metodología. Yo la primera vez que fui a una competencia fue en Indianápolis, fuimos con 7 niños tal vez, en el cual ninguno ganó nada. Yo no estaba esperando que ganaran,
pues porque era la primera experiencia, pero pues llegamos a aprender, o sea, llegamos a ver otros niños, no, pues yo me acuerdo todos sentados en las sillas como del teatro y éramos así como, ¿qué es esto? O sea, no teníamos nada en comparación, que igual está bien porque también para ellos no fue como para ponerse tristes o sentirse frustrados, sino decir, bueno, yo voy a llegar a tocar así algún día, pues porque yo quiero también tener una oportunidad. Y siento que desde ahí como que todos dijeron, bueno, vamos a trabajar más duro, vamos a tener más técnica. En las competencias a veces también te dan la opción de tomar clases con el jurado. Entonces los niños tenían clases con pianistas increíbles y desde ahí como que llegó esa motivación y cuando llegamos los otros que no habían viajado también como que bueno, yo también quiero. Y el siguiente año, por ejemplo, una de mis estudiantes ganó segundo puesto en esa misma competencia, otra ganó tercer puesto. O sea, así como que se ha ido como creciendo, pero siento que si uno no asiste a esos eventos, no se da cuenta de la abismal diferencia que hay en el nivel. Entonces no está mal uno decir, no, pues nuestro nivel es otro, pero la idea es como seguir trabajando para lograrlo. Entonces, pues todavía no nos podemos comparar con Asia, pues porque ya en Asia es otro nivel, pero siento que ya poco a poco hemos adquirido un nivel que es más como competitivo a nivel internacional. Entonces, ahí vamos. Con mucho trabajo, muy, muy duro. ¿Cómo es un día tuyo común y corriente como fundadora y directora de Juliana Reynat Piano Studio? Ok, bueno, yo soy súper madrugadora, o sea, yo a las 6 de la mañana ya estoy despierta, no, o sea, no porque tenga muchas cosas, así no tenga nada, igual siempre me despierto temprano. Por lo general, por las mañanas, por ejemplo, ahorita estamos preparando como unos villancicos que estamos haciendo cada día, estamos lanzando uno, entonces yo me dedico también como a hacer los arreglos, me encantan hacer las orquestaciones también, entonces si hay algún proyecto así, por las mañanas siempre me dedico como a esas cosas de orquestación, de arreglos, de edición, cosas así, y mis tardes siempre son dando clase entre semana, o sea, yo empiezo más o menos a las 2 de la tarde y más o menos a las 7, 8 estoy terminando. Entonces tengo toda mi mañana libre, pero siempre me ocupo en cosas que me gusten y por las tardes doy clase. Y pues el domingo sí es libre. ¿Y las clases seguidas? Seguidas, todas. O sea, yo, por ejemplo, mi sábado empieza a las 8 de la mañana y termina a las 3 de la tarde, todo seguido. Porque claro, el sábado es lo que más niños están en clase, entonces así es como un día pesado, pero pues uno ya se acostumbra y además me encanta, entonces no es como que lo vea como Dios, tengo 5 horas de clase, sino que nota, vamos a trabajar esto. Sí, eso es muy importante, de hecho, porque cuando uno hace una elección de carrera y pues más aún si uno ya elige la música pero no sabe qué énfasis tener, me acordaba de una frase que escuché donde uno tenía que era escoger el énfasis de acuerdo a lo que no le gustara hacer de ese énfasis, pero aún así lo iba a hacer, ¿sí? No tanto en los momentos de gloria de ese énfasis, por ejemplo, en el caso mío de canto, pues uno imagina las luces, el escenario, el público como la parte más increíble del énfasis, pero no se da cuenta que por detrás de eso hay un montón de ejercicios técnicos aburridísimos o que la voz es un instrumento vulnerable, se puede enfermar, o un montón de cosas que no son tan chéveres, pero que aún así uno lo elige, ¿no? En el caso tuyo, ¿cómo fue eso? O sea, en este momento tú dices, sí, yo puedo pasar 7 horas dictando clase, pero ¿cómo te diste cuenta que realmente pues los gajes del oficio que no son tan chéveres como todo en esta vida, porque hay cosas interesantes, pero hay cosas que no? ¿Cómo te diste cuenta que de hecho esas partes negativas no eran tan negativas? Yo siento que eso es súper importante a la hora de escoger qué vas a hacer de tu vida, porque, por ejemplo, yo amo tocar piano, o sea, pues porque era mi segunda cosa, pues con composición y todo, pero para mí sentarme 8 horas al día a estudiar no es una opción, o sea, no tengo eso, no lo tengo, nunca lo tuve, de hecho en la carrera y todo, yo me acuerdo que la gente se iba a las casetas, bueno, a los salones a estudiar por horas, yo decía, no, yo no puedo, no, porque no va conmigo y con muchas personas está así y está bien, o sea, siento que también a uno le deberían como enseñar también cómo estudiar
más allá de llegar a la clase y tener todo listo. Sin embargo, nunca sentí eso con las clases de piano, al revés, lo siento como un reto de decir, bueno, vamos a lograr esto con Manuela hoy, siempre me pongo como retos, hoy voy a lograr esto con Manuela, esto con Mariana, esto con María José, además casi todas mis estudiantes son niñas, yo no sé por qué, como que tengo una afinidad súper grande con ellas, y siempre para mí es, bueno, hoy vamos a hacer esto, y vamos a poner esta obra nueva, y escoger repertorio, entonces siento que si uno se apasiona de verdad por esas cosas que tú dices que no son tan chéveres, ese es a lo que tú tienes que dedicarte, porque los momentos de gloria, como dices, no son siempre, de hecho son el final del camino de cada paso que das, y no son muchos, o sea, pues sí, súper chévere uno presentarse en el Royal Albert Hall, increíble, el momento de verdad fue una sensación inigualable, pero todo lo que hay detrás, eso es lo que realmente vale para poder llegar a eso, entonces siento que, y eso es una recomendación para los que estén viendo esto, trabaja con algo, o sea, dedícate a algo que realmente te apasione en todos los aspectos, porque si no, si por ejemplo yo me hubiera dedicado a ser pianista concertista, que es lo que todo el pianista sueña, pues sería súper infeliz trabajando 8 horas al día cuando ni siquiera me gusta estudiar 8 horas al día. Entonces eso sí me parece súper importante. Según tu experiencia profesional ya, ¿qué crees que le hace falta a los currículos de música en Colombia? Yo siento que para mí, o sea, al menos en mi experiencia, el tema administrativo. Porque uno de músico, listo, tú puedes ser el mejor pianista, pero si tú quieres montar, por ejemplo, un negocio o un estudio, lo que sea, y no tienes ni la menor idea de cómo administrarlo, es un lío. Yo he pasado por muchas como primiparadas de realmente no saber qué hacer, o el tema de contabilidad, o cuando ya me tocó tener una revisora fiscal y una pues o sea, todo este tema que uno no tiene ni la menor idea. Siento que este tipo de cosas como que a uno le solucionarían un montón. No ser una administradora de empresas, pues porque no me interesa, pero sí al menos saber unos conceptos básicos que si la revisora me dice, mira, el impuesto tal, y se te vence el RTICA y no sé qué, pues que uno al principio me hablaban en chino y me costó mucho tiempo después dedicarme a entender esto, y ya ahora sí, pues bueno, y afortunadamente ya hay un equipo detrás que no depende de mí, pero yo al principio, por ejemplo, tenía que pasar las cuentas de cobro y tenía que cobrarle a los papás para que me pagaran, y ya cuando el estudio se formó como una corporación, hacer todo el tema de los impuestos que uno no tiene ni idea. Entonces siento que eso sería súper importante, y también el tema de gestión cultural. O sea, me parece como que uno dice, bueno, sí, buscar patrocinio, pero es que detrás de eso hay todo un proceso enorme que uno no tiene ni idea, porque nunca ni siquiera te tocaron el tema de que eso era una opción. Claro. Entonces siento que esas dos cosas serían súper importantes para una carrera de música. ¿Qué consejo le darías, ya para terminar, a las personas que están estudiando música o que quieren estudiar música y que de pronto ven un futuro incierto porque pues no es muy clara los pasos a seguir después de que uno estudia música, a diferencia, por ejemplo, de otras profesiones como la medicina, donde uno hace el rural, después hace esto, después abre el consultorio? En música uno se gradúa y queda como en el aire. ¿Qué consejos les darías a todas esas personas que están viendo la cosa un poco difícil? Yo creo que es un consejo como muy poco convencional, pero es no te compares. Porque uno muchas veces ve al otro, por ejemplo, cantante, no es que esa cantante va a llegar allá increíble, o yo veía compositores que además muchas veces como de su misma inseguridad te hablan de un montón de cosas que hacen, y yo decía, no, pues yo no he hecho nada, yo no he hecho absolutamente nada, y siento que uno también se va creando esas inseguridades por ver a los demás hablar y hacer. Sé tú mismo, o sea, cada uno tiene su propio proceso, y yo, por ejemplo, soñaba con ser la compositora de teatro musical, y ahora tengo mi estudio de piano y soy inmensamente feliz, y tengo profesores a mi lado que son espectaculares y son increíbles, y yo al principio estaba súper preocupada porque ya mis amigos compositores tenían trabajo en tal y estaban haciendo la composición del videojuego de tal o el corto tal y se habían ganado tal premio, y yo decía, yo no he hecho nada de eso, pero pues siento que fui por mi camino y ahora soy muy feliz. Entonces pues la vida da muchas vueltas, y
no te compares con nadie, tú vas con tu propio proceso y hay que estar como con la convicción de que de verdad vas a llegar a lo que te propongas, con mucho trabajo, pero pues vas a llegar. Bueno, muchísimas gracias Juliana por estar acá con nosotros, una charla súper enriquecedora y realmente creo que le va a abrir los ojos a muchas personas, sobre todo pianistas que están pensando en estudiar piano o incluso compositores o de otros tipos de énfasis que realmente ven la pedagogía como una opción de vida. Creo que tú emanas eso, entonces muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti porque además siento que esos espacios son súper importantes. Tal vez si yo hubiera visto un programa así cuando empecé, tendría un poquito más de luces al principio porque uno llega como un poco disperso, pero no, gracias a ti por crear estos espacios.